Llegó el momento de la entrevista a través de Radio Cuervo Uruguay. En esta ocasión estoy con Ana Muñoz, autora del libro Mujer Trueno. Un gusto y muy buenas noches. Hola, buenas noches, Onofre. Un gusto igualmente contar contigo y estar esta noche aquí con vosotros en tu programa. Sin duda ya toda la gente que está escuchando se enteró que tú tienes un acento excelentemente español. Eres de dicho país. Sí. Me gustaría que comenzaras contando un poquito sobre ti para que la gente pueda conocer con quién estamos hablando. Bueno, soy un poquito de ese tipo de personas que la gente a veces llama rara, ¿no? Porque desde niña, pues, digamos que tenía capacidad de sanación y capacidad de ver espíritus, un poco mediunidad, digámoslo así, tenía un don de mediunidad. Conocí a toda la familia de mi padre, fallecida ya, o sea, yo conocí a mi abuelo ya fallecido, lo tuve de guía espiritual por 2 años. Conocí a mi tía abuela fallecida, al hermano de mi padre, los conocí a todos en muerte, digámoslo así, ¿no? Un poquito una vida extraña, ¿no? La vida que tenemos las mediums. Y también descubrí que tenía una capacidad muy empática, altamente sensitiva para sentir el mal que tenían otras personas, y no solo eso, sino que a veces incluso les absorbía sus problemas o sus dolores y los hacía míos, hasta el punto que puedo sentir lo que le pasa a una persona incluso a distancia. Aunque yo esté hablando con alguien que esté en otra zona, en otro país, puedo llegar a sentir lo que le pasa a esa persona y dónde tiene un mal o dónde tiene un problema y qué tipo de problema puede tener. Lo puedo sentir a distancia. Cuando era niña, pues esto me asustaba un poquito porque de alguna forma yo veía que me sentaba cerca de personas que tenían dolores y yo se los absorbía sin saber que les dolía algo. Y yo les decía a alguien de aquí en la mesa, en un restaurante, quizá con 8 personas, les decía, a alguien de aquí le duele el oído. Y alguien decía, sí, me duele a mí, pero ya se me está quitando. Se les pasaba cuando yo estaba cerca, ¿no? Entonces, de alguna manera, al pasarme todo esto desde niña, en mi familia somos 4 mujeres, las 4 somos mediums, es algo que se hereda, ¿no? Y bueno, yo lo llevé muy mal. Al principio me daba muchísimo miedo ver espíritus, todas estas cosas que me pasaban. Yo siempre le decía a mi madre que yo quería ser normal. Y bueno, me acabaron llevando a un centro en Madrid, al centro espírita, y allí pues me encontré con unos mediums que me estuvieron preparando porque me dijeron que, bueno, pues que tenía esta capacidad en forma natural y que de alguna manera había venido con eso y tenía que desarrollarlo, ¿no? Porque por más que yo no quería tenerlo, pues eso me seguía pasando. Entonces, pues no tuve más remedio que enfrentarme a ello, aunque yo quería que me lo quitaran, pero tuve que enfrentarme a ello. Así que de ahí pues empecé a estudiar porque quería prepararme pues para lo que hago, pero que no fue de una manera inconsciente, ¿no? Sino que yo, si tenía que sanar a gente o servir de canal de sanación para gente, ¿no? Porque siempre es la parte divina la que sana, nosotros somos canales, ¿no? Pues si tenía que servir de canal, pues quería hacerlo de una manera más consciente, más con más sabiduría, sabiendo lo que hacía y cómo lo hacía y por qué, ¿no? Entonces me metí a prepararme en terapias alternativas, me hice máster en Reiki. Luego me hice máster en reconexión, me saqué otro máster en hipnosis clásica, ericksoniana, en PNL. Luego aprendí radiestesia, estuve estudiando un poquito de medicina china. Trabajo con Mosa de Artemisa, biomagnetismo, trabajo con cristales, con el niño interior y luego ya por último hice el chamanismo. Me inicié en chamanismo quero, en el nivel alto misayo. Y después ya lo último que hice fue medicina cuántica. Entonces, digamos que me preparé para eso con lo que había venido o para eso con lo que había nacido, ya que no podía quitármelo, ¿no? Porque en un principio mi intención era dejar de ver espíritus, dejar de absorber el mal de otros o de quitar o de saber qué les pasa a otras personas a distancia incluso, ¿no? Porque eso me pasaba muy a menudo. Pues en vez de, digamos, huir de ello, pues lo que hice ya fue prepararme para ello, ya que no podía quitarlo y eso seguía ocurriéndome. Pues dije, bueno, pues si ya esto va a continuar en mi vida, prefiero saber cómo me trabajo con ello y cómo hago con ello, ¿no? Bueno, de ahí ya pues escribí mi libro Mujer Trueno, que está a la venta en Amazon, y es un libro que tardé 3 años en hacerlo porque es un libro que está hecho para ayudar a las personas, es una clave viva. El libro se llama Clave Viva porque es un libro que está como dictado a nivel de la divinidad interior, a través de esa conexión con la poderosa presencia del soy. Y ese libro primero lo escribí para ayudar a gente. Resulta que lo que yo escribía ayudaba a bastantes personas y de esas ayudas yo hice el libro. O sea, no es que el libro es como que salió solo, ¿no? Porque yo escribía ayudas, me entraba gente en Facebook y en páginas mías con problemas y yo escribía un post para esa persona y le decía, lo voy a hacer público
porque el problema que tú tienes lo viven más personas y si sirve a más gente, pues lo hago público y lo pongo para ti y para más gente que le pueda valer. Claro, resulta que yo hacía posts para gente con problemas y resulta que esos posts valían para mucha gente. Y entonces me di cuenta que eso era útil, o sea, que esos posts que yo escribía estaban sirviendo porque me venía la gente detrás de ellos diciendo, es que parece que lo has escrito para mí, es que parece que esto me sirve a mí, esto me ayuda a mí. Y decidí hacer una recopilación de todas esas ayudas para esa gente y hacerle un libro, con lo que me tiré 3 años haciendo un libro de todo lo que había servido alguna vez a otro ser humano en un problema. El libro, al ser una clave viva, lo que hace es que hace ver a las personas otro nivel de percepción, otro nivel de frecuencia para sus vidas. O sea, generalmente cuando tenemos un problema vemos las cosas en un camino blanco o negro. No solemos ver casi nunca el tercer camino, ¿no? Bueno, pues mi libro marca un poco ese tercer camino. Un poquito aquí, yo creo que ya me he presentado un poquito lo que hago. Y luego de ahí, pues, tengo el canal de YouTube, que es el canal Mira Hacia Ti, que es un canal que hago también, pues, para, a través de los vídeos del canal, intentar echar una mano a la gente que pueda estar pasando problemas en niveles de los que yo me manejo, ¿no? En niveles espirituales, niveles energéticos, niveles de salud, etcétera. Sin dudas todo lo que estás comentando es impresionante y muy interesante para poder conversar. Tengo varias preguntas que me surgen de todo esto. Para empezar, muchas saber Sí. ¿qué es una persona medium? Para la gente que pueda entender un poco sobre eso, si puedes definirlo. Sí, un medium es un puente, es una persona que hace de intermediario, digamos, entre el mundo físico y el mundo espiritual, ¿no? Es como se diría en chamanismo el mundo del tonal y el mundo del nahual, ¿no? Es una persona que está un poco entre los dos mundos. Digamos que a mí me vienen a veces espíritus o seres que están perdidos o que no se enteran que han muerto, que han fallecido, y a veces me vienen buscando ayuda. Entonces lo que yo hago es abrirlos unas puertas o acompañarlos para que ellos no se queden atrapados dentro de este plano y puedan ir al otro plano. Esto en chamanismo se llamaría hacer una función que se llama psicopombo. En chamanismo los psicopombos lo que hacen es llevar a los espíritus que se quedan perdidos o se quedan atrapados dentro del planeta, llevarlos al otro lado. Porque incluso hay veces que un ser humano muere y resulta que ese ser humano se sigue viendo como cuando estaba vivo y entonces intenta comunicarse con sus familiares y claro, los familiares al estar en un cuerpo de luz ya no le ven, ya no le escuchan. Entonces, ¿qué pasa? Que ese espíritu entra en desesperación porque quiere comunicarse y no le escucha a nadie de su familia y él se siente igual de vivo que antes, pero nadie le oye. Entonces, lo que hacemos los mediums, para los espíritus, los mediums somos como un faro de luz. O sea, cuando un espíritu o alguien ha fallecido, digamos que la luz de un medium se ve más de lejos, para los espíritus somos como más visibles. Entonces vienen a nosotros y nos piden ayuda. Entonces somos un poco esos intermediarios que les ayudamos pues a enterarse de que se han muerto, a llegar al otro lado o a veces incluso a transmitir un mensaje a los familiares. Bien, ahora Es un poco imagino que en el proceso de la infancia quizás aparecieron distintos tipos de sensaciones, ¿no? Miedo, curiosidad, pero también hay otro asunto que muchas veces ocurre con las personas, que hay una especie de escepticismo, de no creencia, de discriminación hacia las personas que, como en el caso tuyo, te pasan estas cuestiones. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Bueno, el proceso fue bastante duro. Yo te puedo decir que los 2 primeros años que yo veía espíritus, empecé a verlos, yo salía escopeteada, la puerta, la abría la puerta de la calle y salía escaleras abajo corriendo. O sea, a mí me espantaba. Yo te puedo decir que yo lloraba de miedo, temblaba de miedo y sudaba de miedo, gritaba. Bueno, era un sinvivir. Durante 2 años para mí fue un sinvivir hasta el punto que mi madre ya me veía, que claro, que yo veía y describía a familiares que yo no había conocido en vida y yo los describía. Incluso la primera vez que yo veía a mi abuelo fallecido, fíjate que mi abuelo se me aparecía desde el televisor y me saludaba con la mano. Y claro, yo miraba a mis padres y decía, ellos no le están viendo, ellos ven la película, pero yo estaba viendo a mi abuelo. Claro, mi madre ya en verme tan desesperada, llorando, gritando, pasándolo mal, porque yo no quería vivir estas cosas, yo quería ser una adolescente normal, pues por medio de una tía mía que tenía una amiga medium, me llevaron a este centro espírita en Madrid. Y cuando yo llegué allí sin abrir la boca, uno de los medios se me acercó y me dijo, hombre, tú eres la que ve a su abuelo en la tele. Y ahí yo le dije a mi madre, ves mamá como no mentía, que yo veía al abuelo en la tele. O sea, el medium sin abrir yo la boca me dijo lo que me pasaba. Entonces, claro, ellos me enseñaron, me entrenaron, pero realmente fue muy difícil porque los 2 primeros años que yo veía estas cosas,
pues me complicó mucho la vida, porque yo realmente estaba en una edad en que quería ir a la discoteca con mis amigas, hacer mi trabajo, que trabajaba entonces, quería tener mi vida normal, no quería vivir estas cosas para nada, no las elegí de alguna manera, no conscientemente. Y luego pues es muy difícil vivir en un mundo donde no se te suele creer. Este tipo de cosas no las suelen creer. Entonces, bueno, yo en aquel tiempo tampoco las hacía, las hablaba o las comunicaba a todo el mundo, ¿no? Ahora ya me da igual si me creen o no, porque una ya es más madura, ¿no? Y ya es consciente de lo que vive, y si la gente quiere creerlo bien y si no también, porque realmente nadie tiene necesidad de inventarse algo así. ¿Para qué? O con qué motivo realmente, ¿no? O sea, yo cuando vivo esto, pues para mí no era algo que fuera como necesario mentir sobre algo que te pasa que no te está pasando. O sea, bastante difícil es ya vivir un poco entre esta situación, entre estos dos mundos, ¿no? Luego ya le encontré un sentido, le encontré el sentido de que incluso era positivo, que era bonito, que ayudabas a otra gente, ¿no? Mira, hace poco murió la abuela de una amiga mía. Cuando esta abuela estaba en coma en el hospital, la abuela estaba fuera del cuerpo ya. Yo me comuniqué con la abuela porque no se habían despedido los familiares de ella, y mi amiga me llamó diciendo, a ver si puedes hacer algo con mi abuela porque está en coma y no nos hemos despedido de ella y estamos pasándolo muy mal, nos gustaría poder despedirnos. Y de alguna manera pues entré en contacto con la abuela estando en coma y la pedí que por favor regresara un poquito al cuerpo si podía hacerlo, porque los familiares querían despedirse de ella. Y la abuela regresó al cuerpo, y yo esto lo puedo demostrar además, ¿no? La abuela regresó al cuerpo, se pudieron despedir de ella y me dieron las gracias. Y incluso ahora cuando yo hablo con esta amiga, de vez en cuando me llega la abuela y me transmite mensajes para la nieta. Entonces, también tiene un lado muy, muy bonito, ¿no? Porque la gente que echa de menos a sus familiares se dan cuenta de que hay otra vida, de que realmente no se acaba la vida con el cuerpo, que tenemos mucho miedo a la muerte y que la muerte no es como nos la han pintado, ¿no? Yo la primera vez que me vi fuera del cuerpo fue mi propio abuelo muerto, me sacó de mi cuerpo a mí y me hizo flotar encima de mi cuerpo, encima de la cama. Y ahí me di cuenta de lo que era la muerte, ¿no? Tanta gente asustada por la muerte. Resulta que cuando tú estás fuera del cuerpo, tienes un cuerpo muy ligero, que no es como este cuerpo de carne que pesa tanto, es un cuerpo súper amoroso, súper pacífico, es un cuerpo que vive siendo, que ya no vive haciendo. Un cuerpo que cuando tú estás ahí fuera flotando, miras el cuerpo de carne que está dormido en la cama abajo y lo miras y te da como asco ese cuerpo de carne, porque es como ver la carne en una carnicería. Dices, ¿cómo me voy a meter otra vez ahí en eso tan pesado con este cuerpo que yo tengo? Y aparte tú notas en ese cuerpo que flota arriba, que es ligero, que no pesa, que es amoroso, que es pacífico, que estás en una paz descomunal, que no hay problemas ninguno, que no tienes que pagar hipoteca, no tienes hambre, ni sueño, ni frío, ni sed, no hay nada de eso, hay solo amor y paz. Y entonces cuando yo me vi ahí fuera, que mi abuelo me puso como la mano en la cabeza y me sacó para que yo viera lo que era estar fuera, yo dije, tanta gente que tiene miedo a la muerte y esto es la muerte. Y la muerte realmente es más vida que lo que llamamos vida, ¿no? Entonces ya luego te vas adaptando y vas viendo la parte bonita que tiene esto también y ya no le temes. En el caso de tu abuelo u otros espíritus, te han contado, más allá de esa experiencia que nos relatas que tú misma... Perdona, te entiendo un poquito mal ahora. Sí, te contaba te preguntaba, que más allá de esa situación, ¿no? Tu abuelo y otros espíritus Sí. te han mostrado otras cosas de cómo es la muerte. Sí. Bien. A ver, mi abuelo me estuvo como protegiendo durante bastante tiempo. Él incluso me avisaba porque en aquella época incluso yo tenía una relación con mi exmarido que era bastante negativa, bastante mala. Incluso mi exmarido hacía ciertas cosas por detrás de mí y mi abuelo me avisaba de lo que iba haciendo. O sea, imagínate que yo tenía una protección, un guía familiar, ¿no? Mi abuelo. Y en aquel tiempo yo tenía bastante miedo a la muerte y fue él el que me ayudó a vencer ese miedo a la muerte. Y todo ese concepto que hay a veces, ¿no? Del cielo, del infierno, que hay conceptos de que hay espíritus que quedan como en sitios negativos, malos, o cumpliendo penas. ¿Eso tú crees que es así o cómo podrías explicarlo? También existen lo que yo llamo que son como sombras negras, oscuras, que son un tipo de espíritus que hay gente que lo llama arcontes, hay gente que lo llama, en el antiguo chamanismo de Castaneda se llamaban los voladores. Este tipo de seres también existen. Son seres inorgánicos y estos seres se alimentan de la energía densa o de baja vibración. Imagínate que igual que tenemos en el mundo físico un cierto tipo de ave o de pájaro que se alimenta, que son carroñeros, ¿no? Que se alimentan de
de niños en África cuando mueren van a por ellos, ¿no? Pues este tipo de seres es un tipo de ser que es un tipo de carroñero, digámoslo así, energético, que se alimenta de toda energía de baja vibración, de tristeza, de miedo, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que estos seres nos dieron parte de su mente. Digámoslo así, tenemos una parte de esa mente que nos manipula a través del chakra pleso solar, que es nuestro chakra de la boca del estómago. Cuando se nos pone así ese nudo en el estómago, ¿no? Esa sensación de esto no lo digiero, no puedo con esto, a través de ese chakra del pleso solar, generalmente este tipo de seres nos manipulan a través del miedo, de la tristeza, de estos estados que nos mantienen la energía baja, porque ellos se alimentan de toda esa energía de baja vibración. Por eso es muy importante, como dice el cuento de los indios, ¿no? ¿A qué lobo vamos a alimentar? Porque siempre nosotros tenemos el poder, nosotros somos seres álmicos, con alma y con espíritu, y a veces lo que hacemos mucho el ser humano es ceder nuestro poder a otros seres, o en permitirnos entrar en energías de baja vibración, permitirnos entrar en energías que se puede entrar para sanarlas, o sea, no está mal, y es necesario cuando tú estás triste ser coherente con esa tristeza, ¿no? Porque es la base de la sanación, que tú realmente no sonrías cuando quieres llorar y no estés cantando cuando quieres gritar. O sea, hay que ser coherente con tu sentir interior para que eso no se acumule en el subconsciente y no se haga sombra, ¿no? Y no se alimenten estos seres. Tú tienes que darte un permiso de un tiempo para liberar esas tristezas, esas rabias, esos enojos, pero un tiempo. Porque si estás demasiado metido en ello, lo que haces es que estos seres vienen y se alimentan. Yo cuando los veo como sombras negras. Entonces, ¿qué es lo que haces? Cuando tú ves estos seres aparecer, te conectas mucho con la energía de tierra, de la Pachamama, te conectas con la energía del universo a través del chakra de la cabeza, el corona, expandes esa energía en ti y ahí es como que te haces fuerte y ahí no pueden contigo. Tienes que ser tú un poco el que module, digamos que el ser humano es un ser multidimensional y somos como una radio que tenemos todos los diales y somos nosotros los que tenemos que manejar en qué dial nos vamos a poner, un dial que alimenta lo positivo, que alimenta nuestro supraconsciente, o un dial que está siempre en energía de miedo, energía de queja, energía de victimismo, energía negativa, y de ahí se va a alimentar lo que no queremos y vamos a atraer más de eso, ¿no? Porque siempre no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos, en lo que vibramos. Entonces, podemos pensar que estamos haciendo las cosas bien, pero a lo mejor nuestro subconsciente está lleno de sombra y es el que dirige nuestra vida. Si ese subconsciente no se ha limpiado, está lleno de sombra, pues generalmente vamos a atraer todo lo que esté ahí. Entonces es un trabajo fuerte el que hay que hacer cuando queremos autosanarnos, ¿no? Porque hay que mirar en muchas direcciones. Hay que mirar de qué nos alimentamos en todo nivel, a nivel emocional, a nivel de pensamientos, a nivel de alimentos orgánicos, cómo es nuestra vida. Hay que mirarlo un poquito todo para ver cómo mantenemos una frecuencia alta para que todo lo que sea denso en todo nivel no entre a nosotros. Ser nosotros los dueños de nuestro cuerpo físico, los dueños de nuestro cuerpo mental, emocional, y que nosotros dirijamos esos cuerpos y no nos lleven ellos a nosotros. En tiempos de coronavirus, que se habla mucho de ese tema, ¿no? Justo entra el asunto de la sanación del sistema inmune, ¿no? Que, bueno, se nombra mucho de que hay que cuidarse, de que hay que estar bien de eso, ¿no? ¿Cómo trabajas tú con ese tema? Y bueno, justo ahí te abro la puerta a que puedas hacer una apreciación sobre todo este tema actual que también ha golpeado España, ¿no? Exactamente. Bueno, España y prácticamente un montón de países a lo largo de esto ya es a nivel mundial, ¿no? Lo que tenemos con el tema del bicho, como se suele decir, o se le suele llamar. Mira, a mí me gusta mucho trabajar con terapias también antiguas que ahora mismo se han dejado un poco de lado y no se hacen. Siempre cada persona cuando se encuentre con un síntoma, yo siempre les digo lo primero, ir a vuestro médico y que vuestro médico os haga un chequeo, un diagnóstico. Eso siempre por delante. Pero luego hay otras cosas que podemos hacer y que el ser humano ha dejado de lado. Nosotros, digamos, somos un cuerpo que tenemos un 75-80% de agua en nuestro organismo. Y se sabe y está comprobado por el investigador y doctor japonés Masaru Emoto, está comprobado que el agua guarda memoria emocional. Entonces, nosotros bebemos el agua y no damos ninguna programación a ese agua. No sabemos trabajar con el agua, programar ese agua para que ese agua de alguna manera nos nutra y dé una orden a nuestra agua corporal para cambiar esa memoria del agua. Este médico Masaru Emoto descubrió que trabajando sobre el agua y poniéndole una música determinada, congelaba un poquito de ese agua y esos cristales congelados hacían una forma muy bonita cuando el agua era expuesta a una música, por ejemplo, de Beethoven o de Mozart, pero cuando el agua era expuesta a una música, por ejemplo, heavy metal
muy dura, el agua hacía formas muy densas. Entonces, como desde ahí se comprobó que el agua guarda memoria, lo que yo hago es trabajar con el agua para salud. Hago distintos tipos de agua, o sea, hago agua programada con cristales, hago un tipo de agua chamánica, hago un tipo de agua espiritual. Os voy a contar lo del agua espiritual, porque no disponemos de mucho tiempo, pero os voy a dar cómo se hace este agua, y es muy sencillo. En una habitación se enciende una velita, se pone una jarra de agua grande, y vamos a pedir a nuestro yo superior, a nuestra alma y a nuestro espíritu, que programe ese agua para tal cosa que necesitemos. Programa este agua, pues por ejemplo, para subir mi sistema inmune. Le podemos pedir así al agua. O para, si nos encontramos mal de un órgano, para limpiar mi hígado, por ejemplo. Y durante 21 días vamos a programar el agua para la misma cosa. ¿Qué vamos a hacer? Ese agua la dejamos con una velita en la habitación, invocamos a nuestro yo superior, a nuestra alma, a nuestro espíritu, que nos programe el agua para esa cosa, dejamos la jarra en la habitación y nos salimos a puerta cerrada. Ahí no entra nadie en 10 minutos en esa habitación. A los 10 minutos vais a entrar a recoger ese agua y la vais a beber. Esto lo hacéis durante 21 días. Y luego me explicáis a ver cómo os habéis sentido, porque el agua se puede programar para todo. Esto sería una manera, ¿no? Luego hay otras maneras que ponemos el agua a distintos tipos de música, de cuencos, de cuarzos, con cristales dentro, con programaciones a través de palabras de poder. Y ese agua tiene una función en nuestro organismo. Y luego otra cosa que hemos perdido es el hablar con la Pachamama o el tener contacto como hacemos los chamanes con la tierra. Antiguamente los antiguos esenios tenían un tipo de oración en que daban las gracias a la Madre Tierra, enterraban sus pies y sus manos en tierra y daban las gracias porque la sanación ya se había dado. Nosotros ahora mismo, la mayoría de seres humanos, hacemos un tipo de rezos en que pedimos que nos den algo determinado, como si fuéramos mendigos, estamos pidiendo, no estamos decretando que eso ya lo tenemos y estamos agradeciendo porque ya tenemos lo que queremos. Cuando nosotros trabajamos con la Pachamama, le llevamos un despacho, hacemos un despacho, en chamanismo se dice así. Un despacho es como para, de alguna manera, agradecerle, le llevamos una ofrenda a la Madre Tierra, le agradecemos la función o lo que le estamos pidiendo, le llevamos esas ofrendas y le pedimos una sanación en tal nivel. Y la Madre Tierra generalmente te ayuda mucho en sanación. Y otra parte es el hablar con las células, ¿no? Hemos perdido el contacto con nuestro cuerpo. En mi libro hablo algunas cosas de estas, de cómo hablar con nuestras células para que podamos aprender a desarrollar un contacto y una conexión más fuerte con nuestro propio cuerpo, porque vivimos en él y nos hemos desconectado de él, no sabemos comprenderlo. No sabemos que nuestro niño o niña interior, dentro del yo adulto que tenemos, nos está mandando mensajes a través de dolencias en el cuerpo y que si no lo escuchamos, la dolencia cada vez se va a hacer más grande. Entonces nos hemos olvidado también de cómo hablar con nuestras células, de cómo entrar en contacto con nuestro cuerpo, cómo ayudar a que un órgano se pueda trabajar en sanación en otros niveles. Esto incluso en el hospital chino, en el hospital, hay un hospital en China, creo que en Beijing, si no recuerdo mal la zona, que allí la gente se está curando sin medicina. Y se están curando de enfermedades a veces como artritis, cánceres y enfermedades fuertes. Allí practican un tipo de ejercicios que es el Sinen Chikun y hablan con las células y mueven energía y están trabajando así a nivel del cuerpo. Entonces, el ser humano ahora mismo pone toda la carne en el asador en que los médicos nos ayuden, que está muy bien, que la ciencia está muy bien y ya os comento que hay que ir al médico cuando tengáis una dolencia, pero no está de más que empecemos a recuperar también un poquito el tipo de sanación que hacían los antiguos, que son sanaciones que vienen desde la época de los atlantes, algunas sanaciones desde la época de los esenios, y la sanación con el agua, con la madre tierra, todos los chamanes saben cómo puede llegar a sanar la madre tierra. Entonces esto es importante, digamos, recuperar la capacidad de trabajar en estos niveles con el agua, con la tierra, con las células y luego el sol. Nos hemos olvidado que el sol, aparte de ser una fuente de vitamina D y de ser buenísimo para nuestros huesos, el sol puede llegar a combatir hasta un 70% de enfermedades. En muchos niveles. Es la luz solar la que también ayuda a que nuestras células se magnifiquen en salud y que se puedan cuidar a través de la luz, ¿no? Entonces, fijaros lo importante que es incluso ahora dentro de la pandemia, que nos tienen encerrados en la casa. Si la gente tiene terrazas o puede tomar el sol, yo animo a que toméis el sol lo que podáis. Por lo menos una media hora, que el sol entre en vosotros, porque incluso si hay parasitaciones energéticas,
en nuestro campo áurico, ese sol nos va a proteger de todas estas parasitaciones y nos va a ayudar a nivel de hacer que la glándula de las defensas, la glándula timo, también se active. Entonces, muy importante esta parte. Fijaros lo que es, igual que una planta, ¿no? Una planta necesita tierra, necesita sol, necesita agua, y yo os estoy hablando de trabajar a nivel de hablar con las células, de programar el agua, del sol y de conectarnos a la paz, como si fuéramos plantas que nos hemos olvidado, nos metemos en las ciudades, en los rascacielos y nos olvidamos de realmente lo que merece la pena y las cosas que realmente son vidas para nosotros, pueden ser vidas. Ante un virus, ante una pandemia, ante otro tipo de enfermedades, es necesario recuperar el contacto con los elementos de los que se alimentan las mismas plantas. Para ir finalizando, por un tema de tiempo, sin duda me gustaría hablar muchísimo más contigo. Primero que nada quiero agradecerte por la intención de querer charlar, por toda esta información enorme que nos estás brindando y que es muy rica además para poder quizás entender otras cosas y enfrentarnos, ¿no? a algunas situaciones que a veces no entendemos por qué nos pasan, ¿no? Me gustaría que dejaras un mensaje para el final, bueno, a la gente para que te pueda seguir, puedes invitarlas a tus sitios, también el tema del libro, y bueno, yo creo que estaremos hablando en otras ocasiones también, porque la verdad todo lo que has mencionado ha sido muy interesante y creo que a la gente le va a gustar. Me alegro mucho. Cuando tú quieras, Onofre, yo estaré encantada de tener otro espacio contigo. Y a mí estos temas me encantan porque me gusta servir y ayudar a la gente también. Me encanta que la gente pues pueda ver otros niveles de percepción a los habituales, ¿no? Que abran más caminos. El mensaje que yo daría a todas las personas es que sean flexibles, que no se queden con un solo camino, una sola manera de hacer las cosas, la información que les da la televisión y ya eso va a misa y es así, no. Yo le diría a la gente que se abran, que investiguen, que sean flexibles, que busquen varios caminos y que por probar estos caminos que yo digo no van a perder nada y pueden ganar mucho. En mi libro, como cuento, tiene unas 300 y pico páginas y este libro está hecho solamente para dar este tipo de información de alguna manera más profunda y para ayudar a las personas a ver la vida desde otros niveles. Muy bien, ¿y dónde pueden comprar el libro para finalizar? ¿Dónde pueden conseguirlo? Y también los sitios para que te puedan seguir. Sí, mira, el libro se llama Mujer Trueno, que es mi nombre chamánico, Mujer Trueno, y está a la venta en Amazon. O sea que a través de internet lo pueden conseguir. Y bueno, luego yo estoy en la página Meeting Coach, junto a una compañera que a veces hago vídeos con ellas, a veces salgo yo sola, pero mi página de Facebook es Meeting Coach. Y mi canal de YouTube es el canal Mira Hacia Ti, de YouTube. Para cualquier tipo de terapia que la gente pueda necesitar, también hago cursos. Ahora voy a abrir, en breve abriré un curso de radiestesia que voy a enseñar a las personas a trabajar su campo áurico, sus chakras, a trabajar lo que tiene que ver con magias, males de ojo, energía densa, parasitaciones, limpiarse, lo que es limpiar todo lo denso que tenga una persona a nivel energético, meridianos, chakras, limpiar sus espacios, sus casas, sus locales, a limpiar todo esto a través de la radiestesia. Trabajamos con diferentes tipos de péndulos, péndulo Isis, péndulo Osiris, péndulo carnaje egipcio, péndulo de obsidiana negra, y de una información que la gente sale encantada de los cursos porque aprenden, como digo yo, a tener su caña de pescar y a autosanarse a sí mismos, no a depender incluso de otros que les sanen, sino a aprender a manejar sus propios cuerpos, que es importante.